Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Una vez más les habla el pastor Valentín Federico. Este es su programa Luz a las Naciones, un programa con el objetivo de orar, interceder por las necesidades del pueblo y también compartir pequeños pensamientos que hablan sobre la palabra de Dios y nos edifican. Hoy nos acompaña un amigo, un gran amigo de hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, el pastor Arnulfo Jaro desde Chicago, allí en la ciudad de Chicago, y pues ha sido muchos años que hemos conocidonos, platicado y pues intercambiado opiniones en cuanto al trabajo que Dios nos encomendó hacer. Y Arnulfo, pues damos gracias a Dios que en esta ocasión pues estás aquí con nosotros para compartir, ¿verdad? Un pensamiento de la palabra, un saludo a la audiencia que nos mira, a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan en este programa de Luz a las Naciones. Gracias a todos, que Dios me los bendiga en este día viernes. Siempre es un privilegio y una bendición poder compartir alguna palabra, algún pensamiento. Y al pastor Valentín Federico, como él dijo, un amigo de muchos años. Me recuerdo mis primeros días, fue como un padre para mí y siempre lo hemos estimado, tanto yo como mi esposa, mis hijos, y siempre lo recordamos. Y una bendición estar aquí con ustedes en este día. Bueno, Arnulfo, mira, yo soy una de las personas que no me gusta el protagonismo, no me gusta ser la persona, ¿verdad?, a la cual todos aplauden, todos se dirigen a él como el gran ministro, el gran pastor, no, sino creo que somos un cuerpo en Cristo y cada uno tiene diferentes funciones. Algunos somos visibles, otros no son visibles. Pero quiero compartir contigo a ver cuál es tu opinión, intercambiar opiniones, ¿verdad? En la base de esta parábola que el Señor Jesús le comentaba a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Te voy a leer para de ahí empezar a hablar un poquito. Dice Lucas 10:25, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba a Jesús claramente dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y para entrar en detalle y ya no seguir leyendo, Jesús les habla esta parábola y les dice: cierto hombre bajaba de Jerusalén, cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo, de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Y aquí entra el tema porque dice que apareció un sacerdote y que iba de camino y lo vio y pasó de lejos. Y luego también pasó un levita y cuando llegó al lugar lo vio, pasó por otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y se acercó y le dio el auxilio necesario. Entonces, en el caminar, Arnulfo, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. A veces nos golpea la vida, nos golpea el diablo, nos golpean nuestros errores. Estoy hablando de nosotros como pueblo de Dios. Fuimos llamados, nos golpea la misma religión, nos golpean los mismos hermanos a veces, la misma familia, y a veces le echamos la culpa a Dios y le decimos: ¿por qué tú permitiste, Dios? O le echamos la culpa al diablo y le decimos: es que el diablo me atacó. Pero aquí dice la Biblia que este intérprete de la ley conocían la palabra, conocían el mensaje. No solo el intérprete, Jesús también se refiere a un sacerdote y a un levita, que eran conocedores de la palabra de Dios, posiblemente predicadores, ministros, y cuando vieron a este hombre necesitado,
en vez de apoyarlo, de ayudarlo, no hicieron nada al respecto. Sabemos que el fariseísmo, los levitas eran personas religiosas, como lo somos nosotros ahora, porque decimos que no tenemos religión, pero somos gente Claro. religiosa, se nos considera gente religiosa. Sí, Y claro. este intérprete de la ley sabía la Biblia, sabía la palabra y dio los dos mandamientos más importantes que hay en la Escritura. El primero, amar a Dios. Todo mundo ama a Dios. No lo conocemos, pero le amamos. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo quisiera platicar contigo, ¿verdad? Y que tú también pudieras intercambiar pensamientos Ujú. ah, hacia la necesidad que tiene la humanidad y a veces nosotros mismos. Cuando uno busca quien le apoye, quien le ayude, no hay o son muy pocos los que hay. Y a veces solo tu esposa, tus hijos y un Ujú. que otro amigo, un que otro amigo. Mencionábamos hace un momento, Arnulfo, que tú y yo somos amigos de hace muchos años. Y aunque Ajá. estamos a grande distancia, pero siempre procuramos llamarnos y decir cómo Ujú. estás, cómo te sientes, cómo te va, cómo está tu familia. Y es algo que hemos acostumbrado, no sé si ya por más de 20 años, no sé cuánto tiempo. Correcto. Creo que hace ya, hace como unos 20 años más o menos. Unos Y 20 hemos años. mantenido una relación, ¿verdad? Que a veces pues uno se siente golpeado por la vida, lastimado. Y el deber del ministro, de nosotros los pastores, es auxiliar al pueblo de Dios cuando están enfermos, cuando están dolidos. Pero cuando nosotros somos golpeados, Arnulfo, cuando nosotros somos heridos, uno quisiera eh, pues ver a ese sacerdote, ¿verdad? Sí. O ver a ese levita, quizá extendiendo la mano y diciendo, te apoyo. No sé, Ujú. que tú que puedas compartirnos, creo que tú has pasado luchas, problemas, dificultades como persona, como ministro, y qué tan difícil es encontrar a alguien que te apoye, que te ayude. Ajá. El ejemplo que tomó del buen samaritano es buen samaritano es un ejemplo es un ejemplo perfecto para este tema. Y sí, a veces nos toca pasar por momentos muy difíciles, muy frustrantes, y uno quisiera que en ese momento hubiera una persona, alguien que lo ayudara, alguien que le metiera el hombro, alguien que le diera un consejo, y a veces no llega nadie. En lo que es mi parte, lo que yo he vivido, hace unos años, todavía unos años bastante difíciles, em, pero tuve que hacer el esfuerzo y poder sobresalir, poder seguir adelante. Y lo más difícil que a uno le cuesta pasar es poder dejar el pasado atrás y seguir hacia adelante. Pablo decía olvidando lo pasado, pero en ese proceso de olvidar el pasado y de encontrar a alguien que lo pueda uno ayudar a auxiliar, no importa que uno sea pastor, ministro, líder, cualquier posición que uno tenga dentro de la iglesia, aún así somos almas y también nos duele. Pablo mismo lo decía, Pablo dijo, todos me han dejado, solamente tengo a Timoteo. Y Pablo vivió eso y él supo lo que es la necesidad de un amigo. Y él tenía a un amigo, aunque era mucho más joven que él, un joven llamado Timoteo, pero más sin embargo tenía alguien en quien él se podía apoyar, en alguien bueno, tan solo verlo podía recibir esa fuerza nueva, tal vez no tenía que orar por él o nada, pero una palabra en el caso de este hombre que dice que iba de camino y bueno, lo asaltan, lo golpean, lo dejan medio muerto, pasan dos hombres religiosos, ninguno lo hace caso, tal vez puedo pensar que tal vez le dijeron, Dios te bendiga, Dios te va a auxiliar, échale ganas, tú no te preocupes, pero en ese momento, cuando uno está en esa situación, hermano Valentín, uno quiere que alguien llegue ahí, que alguien le dé una palabra. Y a veces nos toca hacernos los fuertes, hacer lo que hizo Pablo cuando lo llevaron a la orilla de la ciudad,
lo agarraron a pedradas, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. Y la Biblia no dice que llegaron, lo levantaron, dice que él se levantó, pienso que se sacudió el polvo, bueno, y siguió hacia adelante. A veces nos toca que vivir eso, pero sí para uno de ministro es muy confortante tener un amigo, alguien con quien uno, con el simple hecho que alguien lo pueda escuchar a uno y uno pueda expresar todo aquello que trae uno por dentro. Ahora, viendo esta situación y comparándola con el mundo en que vivimos, en los ejércitos, los que están en la guerra, los soldados, se les enseña que si algún soldado cae, es herido, no lo abandones, no lo dejes ahí. Inclusive yo he visto casos donde aún perdón y que con mucho respeto digo esto, aún los animales, ¿verdad? Que de repente los golpea algún otro animal o hay heridas, ahí está el animal amigo, ¿verdad? Queriéndolos auxiliar o queriéndolos ayudar. Eh, Aquí vemos dos sacerdotes, o vemos a un sacerdote y un levita, los que representaban a Dios, los que tenían que poner ejemplo, la práctica, pero ninguno de estos echó la mano. Quizá tenían sus justificaciones, iban deprisa o decían, bueno, ¿y a mí qué me importa esta persona, verdad? Pero como tú dijiste, Arnulfo, a veces cae uno en esas situaciones, ¿verdad? Y es necesario que uno pase para darse cuenta, ¿verdad? De que Dios no te va a abandonar. Dios siempre te va a extender la mano y va a usar a un samaritano como este. Un samaritano que entiende que el prójimo es cualquier persona necesitada. Podemos hablar de nosotros los ministros que a veces sufrimos o de las ovejas, pero de repente encontramos gente en la calle loca o desvariando o vamos a decir sin un techo, allá donde tú vives en Chicago, bastante frío y me imagino ¿Sí? encontrar un indigente o un homeless, ¿verdad? Que no pudo meterse a algún shelter o a un lugar. Y tú como ministro, como cristiano, pasas, lo miras y te haces el de la vista gorda, ¿verdad? Decir, pues, hay que lo ayude el gobierno. Ah, lo hemos visto, Arnulfo. ¿Qué podemos sacar o qué nos puede enseñar esta parábola, ¿verdad? Hacia nosotros, que somos personas de Dios, que Dios nos llamó. Me viene ahorita a mi mente ya, o sea, lo que usted está diciendo, eh, eh, me ha tocado pasar y ver a homeless, no cuando está muy frío, porque cuando está demasiado frío ellos no pueden estar afuera, pero sí homeless que están ahí en la calle pidiendo dinero. Me ha tocado ir a Chicago y ver a homeless, darles dinero. Pero, pero tal vez podríamos pensar en lo que conocemos como entrañas de misericordia. El buen samaritano lo vio y él se conmovió. Posiblemente el buen samaritano había vivido algo similar, algo parecido, y él lo pudo entender. Dijo, no lo voy a dejar solo, lo voy a ayudar, lo voy a auxiliar, lo voy a levantar. Y es algo muy hermoso encontrar gente que ellos se atrevan o que nos atrevamos a hacer eso y poder levantar a esa persona, poder darle valor, añadirle valor en lugar de que le dejemos en esa Ahora, condición. sí, perdón, se ha dicho que nosotros somos nuevas criaturas. Se ha dicho que nosotros mora Cristo, ¿verdad? Entendemos lo que es el amor, entendemos lo que es la Biblia, se nos ha revelado, pero sin embargo, cuando viene este tipo de situaciones, como que no ponemos en práctica la Biblia. Este fariseo era el representante de Dios, era el expositor de la palabra, era el que conocía lo que la Biblia dice. Inclusive este intérprete que vino a probar a Jesús, quería ver si agarraba a Jesús en algo. Y Jesús le dijo, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo interpretas? Entonces él interpretó correctamente. ¿Por qué no le dijo los 10 mandamientos? ¿Por qué específicamente le dijo estos 2 mandamientos? Amarás a Dios
Entonces yo he dicho que amar a Dios, pues cualquiera lo puede amar, creer en Dios cualquiera, pero el Evangelio tiene que ver en una relación hacia tu hermano. Jesús dijo, ¿lo hiciste a uno de estos? Me lo hiciste a mí. Entonces, Ujú. si no se lo hiciste a aquel, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, viéndote yo herido a ti, Arnulfo, viéndote yo golpeado o tú a mí, y no extenderte la mano, aún conociendo la Biblia, ¿ah? Como dices tú, una llamada de teléfono, una amistad. Creo que a veces simplemente estoy viviendo una vida, eh, no lo quisiera decir, pero religiosa e hipócrita, porque predico lo que no vivo, predico lo que no hago, enseño lo que no hago y el evangelio tiene que ver en relación con mi hermano, ¿verdad? Que yo te pueda amar a ti, que yo te pueda brindar una palabra de aliento, inclusive ahí vemos que hubo hasta apoyo económico, ¿verdad? Que él sacó 2 denarios, Ujú. 2 monedas y se las dio, ¿verdad? Y dijo, y si algo más necesita, yo lo auxilio. Entonces, tú has sido pastor de mucho tiempo atrás, estuviste pastoreando y de repente dice uno, bueno, y ¿dónde están los que debieran estar ahí con el brazo apoyándome? Yo, No quisiéramos hablar mal de nadie, pero eh, ah, existe ese tipo de personas. a veces yo creo, usted tocó un punto que yo creo que sí nos afecta muchísimo, que a veces nos afecta mucho, vamos a ponerlo así, nuestra religión. Jesús tenía por costumbre comer con pecadores, sentarse con pecadores, dejarse tocar por pecadores. Y el Evangelio es una relación con Dios, pero también es una relación social entre nosotros como seres humanos. Eh, este, am, en mi experiencia personal, pues sí, sí fue bastante difícil, fue muy dolorosa, pero tenemos que aprender pues, a levantarnos y hacer con otros lo que no hicieron con nosotros. O sea, ¿Será que por eso nos pasan las cosas para poder aprender? Mira, como tú sabes, ¿verdad? Y lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo fui operado de corazón abierto, me abrieron todo el pecho, después me ujú, dio un embolio, pero la gente pensó que Valentín hasta ahí iba a llegar, como dice el mexicano, que iba a colgar los tenis, pero ahora estoy aquí, parado, estoy aquí. Pero en ese proceso veo muy escaso el apoyo, ¿verdad? De personas, de amigos, de ministros diciendo, Valentín, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Verdad? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Necesitas que alguien te apoye en la iglesia? ¿Un predicador o finanza o qué sé yo? Cualquier cosa, ¿verdad? O un ride que te lleven al doctor. Fueron días muy agotadores. Pero cuando estás ahí en ese momento, ¿verdad? Te entristeces de no ver a nadie que te ujú. extienda la mano. Pero una vez que sales del proceso y empiezas a ver detalladamente, te das cuenta de que sí hubo algunos hermanos, algunas personas que cuando menos, Valentín, ¿cómo estás, verdad? Pero ahora podemos auxiliar a otros, Arnulfo. Ahora podemos decir, como me llamó mucho esa la atención que dijiste, a lo mejor al samaritano le había pasado y entendió lo que era estar en un hoyo, entendió lo que era estar en esa etapa difícil. Sí, Y déjeme ahora yo decirle, me acerco a ministros y les digo, hermano, todo sí se puede. Vamos a salir, aunque sea que te levantes solo, pero vamos a salir. sí, a veces una llamada, un texto, una palabra ayuda muchísimo. Quiero compartir esto así rapidito. Hace tal vez un par de meses, a uno de mis managers en el trabajo le encontraron cáncer en el estómago, no sé exactamente cómo, pero la cosa que se ausentó por una semana o 2 semanas y su esposa trabaja ahí. Le pregunté, oye, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está Mr. Sonso? Y dice, oh, dice, está bien. Y ya al siguiente día que ella volvió a trabajar, y me dijo, oh, me dijo mi esposo que nice por preguntar, thank you. Le dijo, se siente bonito que haya preguntado por él.
Entonces, a veces cuando uno está en esa situación, hermano Valentín y los que me están oyendo, uno quisiera una palabra de consuelo, una llamada, algo que dijera, wow, no estoy solo, hay alguien que me entiende, pero también si vemos la otra cara de la moneda, todo lo que nos sucede es para poder auxiliar y para poder entender a otros pastores. A mí me da mucho gusto ver una iglesia prosperada, bendecida, aunque en este momento yo no pastoreo una iglesia, pero sí de todo corazón me alegro de que esa oración que un día yo hice no se cumplió en mí, pero la estoy viendo en otros. Pero cuando uno está en esa situación, sí, le encantaría a uno que llegara un buen samaritano, que lo levantara, lo llevara al mesón, pagara las 2 monedas, lo llevara en su cabalgadura, y a veces no llega el samaritano. Pero déjenme decirle algo, hermano Valentín. A veces el samaritano no llega de la iglesia, a veces llega alguien fuera de la iglesia con una palabra. Eso es lo Pero que te iba a comentar. al final al, Sí, al final de cuentas, Dios siempre envía a una persona. Uno una vez espera al ministro, al pastor, al líder y no llega nadie, pero de repente llega un samaritano. Tal vez aquel hombre esperaba, oh, había un sacerdote, él me va a ayudar. Y el sacerdote pasó de paso. Ahí viene el levita me va a ayudar y el levita pasó de paso. Pero venía un samaritano que venía de una revolcada también. Dije, no, yo lo entiendo, yo sé lo que es estar ahí. Así es que es que Dios siempre, nuestra esperanza, Arnulfo, perdón, te interrumpo, nuestra esperanza a veces está puesta, ¿verdad? Si eres oveja, está puesta en el pastor. Si eres sí, pastor líder, quizá está puesta en los de más alto rango, ¿verdad? En el mundo evangélico se conocen diferentes rangos, apóstoles, evangelistas, ¿verdad? Otro tipo de ministros. Y a veces uno pone la mirada, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si conocen la Biblia no la practican? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué me dejaron abandonado? Yo por 25 años he estado auxiliando ministros, pastores, hermano, problemas de pecado con la familia, problemas de salud. He ido a lugares donde ha muerto un familiar. Estoy hablando de gente pastoral, gente cristiana, ¿verdad? He viajado, invertido a veces hasta mi dinero para ir a viajar y uno mira a aquellas personas, ¿verdad? Fortalecerse. El problema quizá en ti, en mí y en otros no es ese. Uno entiende que hay que ayudar, pero el problema es cuando te llega a ti el problema, cuando te llega a ti la lucha. Y tú dices, ah, caray, ¿y dónde quedó sí, el apóstol? ¿Y dónde quedó el pastor amigo? ¿Y dónde están así, aquellos, verdad? Y no los hay. Tú, Arnulfo, te dejan ahí tirado. ¿Y sí, sí, cómo sí, te levantas? Bueno, pues tú ya lo dijiste, a Pablo lo enterraron en piedras y dijo, bueno, pues no hay otra, hay que levantarse y seguir adelante. claro, claro. Sí, como repito, lo más lindo de todo esto es que Dios siempre envía a una persona que nos ayuda, que nos auxilie. La mirada de uno está en su líder, en el ministro, en el amigo, pero de repente llega alguien que ni siquiera uno se imagina. Lo segundo es de que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito, ¿no, Valentín? Nada sucede sin que Dios haga de eso una enseñanza, haga una experiencia, forme algo hermoso, pueda uno desarrollar en el futuro cosas lindas que uno nunca se imaginó que iba a ser. En su caso, o sea, el proceso que usted vivió, la operación de corazón abierto, todo eso tiene un propósito. Aunque uno cuando está en ese momento, uno no puede ver, porque uno no lo ve, pero con el correr de los años uno comienza a ver todas las cosas que hemos vivido y hemos pasado, pero todas tienen un propósito. A final de cuentas, el propósito de Dios es bendecirnos. Y a veces Dios usa medios tan extraños y a veces nos duele mucho, pero bueno, como dicen, de lo que más nos duele es de lo que más aprendemos. Así es que Dios siempre tiene alguien ahí que va a llegar, que nos va a auxiliar.
me tocó estar hace años, estuve a punto de morirme también, pero llegó un doctor que me iba a hacer un examen, me iba a meter la cámara por la boca porque tenía 6 úlceras en el estómago, 4 días sangrando internamente al borde de la muerte. Y me recuerdo que me dijo, yo soy cristiano como tú, no te preocupes, te voy a poner la cámara adentro, voy a ver cómo está todo. Y le dice, bueno, pues si te mueres te vas con Dios. Te dio ánimo, te dio. Y ahí me dio nada, pero el hecho de que su nombre se llamara Juan, no sé por qué, pero me dio mucha paz. Y bueno, al final Dios puso su mano y aquí estamos todavía. Bueno, Arnulfo, así como tú y yo hemos pasado luchas, hay mucha gente que nos mira, ¿verdad? Ovejas, ministros, ¿verdad? Que pues han sido golpeados. Aquí fue golpeado, más bien fue robado primeramente. Le robaron, le golpearon, dice, y lo dejaron medio muerto. Entonces, tristemente hay gente que es golpeada, ¿verdad? Aún siendo cristianos, él bajaba de adorar. O sea, él era un creyente, él era posiblemente un judío que bajaba de adorar o un creyente en la religión judía y venía de adorar a Dios, de servir a Dios y me imagino que él se preguntó, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Lo robaron y a veces dentro del pueblo de Dios existen esas cosas. Hemos oído testimonios donde aún los mismos religiosos, ya sea católicos, evangélicos, causan gran daño al pueblo de Dios, robando, estafando, golpeando su alma con palabras muy tajantes, ¿verdad? Muy duras, y hay gente que está a medio morir y de repente el pastor ya no les llama o los ministros ya no le llaman y están ahí al borde de la muerte espiritual, pero como tú dices, siempre va a haber alguien, siempre Dios va a enviar a alguien y eso me gustó mucho porque Dios nunca nos va a abandonar. Así que podemos decirle a esta gente, ¿verdad? Que ponga su confianza en Dios. Ujú. Pongan su confianza en Dios y aunque todo se mire oscuro, dicen algunos que cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando más cerca estamos de la bendición. Cuando este Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, pasó el arroyo de Jaboc y esa noche fue la noche más difícil, pero estaba a horas de vivir la experiencia de su vida. Y a veces nos pasa eso. En ese caso, Jacob peleó con el ángel. Y a veces uno pelea con su mentalidad, pelea con tantas cosas que uno tiene que aprender a dejarlas atrás, a enterrar ese pasado, a dejar todo atrás y a continuar hacia adelante. Me gusta mucho eso, Arnulfo, ¿verdad? Porque a veces hay resentimientos. Creo que tú y yo los hemos vivido, ¿verdad? Yo me acuerdo haberte visitado la primera vez allá en Chicago, ¿verdad? Y tú un poquito, perdón que lo diga, ¿verdad? Un poquito como diciendo, bueno, ya tengo 14 años acá y nunca nadie me ha dado una visitada. Nunca nadie me ha dado una visitada y el primero que me visita es usted. De ahí empezamos a formar esa relación de amistad, de llamada de teléfono y creo que volví, no sé si 2 o 3 veces más, no sé cuánto, ¿verdad? No me acuerdo. Pero hemos mantenido una relación de, hola, ¿cómo estás? Inclusive hace días, Arnulfo, ¿verdad? Te llamo porque no sé si te acuerdas de mí, bromeando, ¿verdad? Y tú a mí me regresas la llamada y eso te Sí, motiva. ¿Cómo está tu esposa? Inclusive te digo, ¿cómo está Joana, que es tu esposa, ¿verdad? Y no digo, ¿y cómo está aquella señora? ¿Y cómo se llama tu esposa? No, Arnulfo, están en nuestra mente, están en nuestro corazón y eso te motiva a seguir adelante. A decir, Dios existe porque hay samaritanos. Hay samaritanos que muestran la misericordia, que muestran la justicia y no estamos rodeados solamente de gente religiosa, ¿verdad? Que no sabe distinguir entre la compasión, la misericordia y la justicia y solo piensan en pues en lo que pensaban estos hombres religiosos, ¿verdad? Amadores de sí mismos, quizá protagonismos, buscar los primeros lugares. Estamos hablando de un sacerdocio que Jesús tuvo que confrontar y aquí los estaba confrontando. No, no estaba diciendo, mira, tu prójimo no, nada tiene que ver con religión, tu prójimo es cualquier persona.
cualquier persona que tenga necesidad, y el samaritano es cualquier persona que quiera brindar el apoyo y la ayuda al que lo necesita. Y esto es lo que más nos cuesta, más Valentino, o sea, no, no digo despojarse uno, pero sí de alguna manera superar eso de que porque soy cristiano, porque busco a Dios. Me gusta escuchar algunos ministros, pero hay uno específicamente que me gusta oírlo y dice que a él le gusta mucho convivir con gente no conversa. Si usted fuera cristiano, de esos cristianos, vamos a decir, o tal vez una religiosa, diría, no, no te juntes con una persona que no sea convertida, que no sea cristiana, pero Jesús nos enseñó con su ejemplo que él convivía con gente conversa. Este ministro le gusta hacerlo por la única razón, de alguna manera, añadir valor a aquellos que él conoce y ganárselos para Cristo. Entonces, el buen samaritano nos da un ejemplo excelente de lo que es el amor, la misericordia, la compasión, de no dejarlo ahí tirado. Al final de cuentas, somos seres humanos los dos y lo que él siente, lo siento yo, no hay nada. Puede ser de otro país, puede ser de otra nacionalidad, puede ser de otro color de piel, no importa, pero estamos hechos del mismo material y todos sentimos lo mismo y todos pasamos por situaciones difíciles. No importa que usted sea un hombre lleno de Dios, vamos a pasar por esos espacios, por esos momentos que nos toca y ahí es donde ocupamos la mano de alguien y alguien ocupa nuestra mano. Por eso Ahora, Dios... sí, yo veo ahí, Arnulfo, veo ahí que no puedes dar lo que no tienes. Este samaritano tenía las cosas necesarias para dar. Y aunque muchos dicen son simbolismos, pero si no tienes amor no lo puedes dar. Si no tienes amistad no la puedes dar. Si no tienes entrañas de misericordia, como decías tú, no se puede dar. Entonces, aunque seas ministro, no se puede dar. Entonces yo debo asegurarme de que si soy ministro, tengo a Cristo, porque si tengo a Cristo, entonces voy a actuar exactamente como Él actuó. Misericordia, compasión, y como tú decías, se sentaba con pecadores, no andaba buscando multitudes para predicarle, sino simplemente iba a donde estaba la necesidad, a donde estaba y caminaba grandes distancias, se cansaba, a veces dejaba de comer, pero iba a donde había la necesidad. Entonces yo veo en el samaritano de que es una figura de Cristo, y si Cristo está en nosotros, Pedro lo dijo, de gracia recibí, de gracia voy a dar. Entonces no puedes dar nada que no tengas dentro de ti. Sí, sí, esa es una gran verdad. No podemos dar pues, lo que no tenemos. Y yo insisto que el buen samaritano se identificó con este hombre que había sido golpeado, que había sido robado, que había sido golpeado. Y yo pues, sí, o sea, la Biblia dice que lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haz tú con ellos. Entonces, eh, eh, cuando tengamos la oportunidad y tengamos esa oportunidad de poder sembrar, de poder hacer con otros, de poder sembrar en ellos una buena palabra, una buena semilla y también una buena cosecha para nosotros. Ahora, ¿qué le podemos decir a los pastores y a los ministros? Porque hay pastores que nos miran, hay pastores que me conocen, ministros, hay ovejas que a veces me oyen hablar y dicen, no, es que el pastor Valentín está resentido, por eso habla de estas cosas. Y no, no, realmente no, hermano, lo que queremos es simplemente decir, yo pasé, estuve en un lado oscuro, negro, ¿verdad? Como Pedro, pero ahora estamos en pie. Y ahora estamos queriendo ayudar tanto al que está golpeado como a aquel que no lo hace. ¿Cómo podemos nosotros dirigirnos a estos ministros, verdad, verdad? Que pues la gente pone su mirada, aunque no queramos, tienen la mirada en nosotros como escudo, como apoyo, ¿verdad? Pero esperando de que el pastor les hable. Yo tengo conocidos que están en diálisis o conocidos que han caído en hospital, ¿verdad? Recientemente tuve un caso de un hermano estuvo diagnosticado con cáncer en el hospital. Entonces, en cuanto yo le llamo, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga, Dios está contigo,
aquel hombre empieza a llorar. Después la esposa me decía, si usted viera, pastor, cómo edificó esa llamada a mi esposo. Y son personas que no asisten diario a la iglesia. Pero una llamada de teléfono, Arnulfo, una llamada, le dio el ánimo, la esperanza y decir Dios está contigo y vamos a vencer el cáncer. Y gracias a Dios con quimioterapia pudo erradicar ese cáncer. Entonces, pero una llamada fue Sí, suficiente, Arnulfo. sí, sí. Yo creo que cualquier pastor o cualquier ministro que nos oiga o que nos vea se va a poder identificar de alguna manera, porque creo que no hay pastor, hermano Valentín, no hay ministro que haya pasado por un momento difícil. El pastor se hace fuerte en el púlpito, no lo manifiesta, no lo dice, pero en la soledad llora, en la soledad se desespera, en la soledad habla con Dios y todo eso, en la soledad hay mucha frustración. Pero y es donde tal vez tener un amigo de confianza, alguien en los que ellos puedan hablar, puedan decirle lo que siente, cómo se siente, de poder expresar lo que trae sin que lo juzguen, porque muchas veces el ministro no dice nada por temor a que lo juzguen o porque hablen mal de él. Pero sí tener un amigo en quien uno se pueda deshogar y con el simple hecho de que hablen y que se desahoguen, eh, con ese simple hecho hay un descanso internamente, hay un descanso en el corazón. Bueno, eso me recuerda cuando Job estaba prácticamente, ¿verdad?, destruido porque el diablo le había destruido finanzas, familia, todo hasta la salud y llegaron sus tres amigos y estuvieron 7 días, dice, guardando silencio. Ahí estuvieron. El problema fue cuando abrieron la boca, ¿verdad? Porque no supieron hablar y empezaron a acusarlo de cosas. Pero a veces, como tú dices, el estar ahí, aquí estoy, aunque no abramos la boca, ¿verdad? Porque podemos juzgar, oh, es que te pasa eso por pecador, oh, te pasa eso por adúltero, oh, por sinvergüenza, y a veces calladitos creo que nos vemos mejor, ¿verdad? Pero ser ese paño de lágrimas para muchos. Arnulfo, ¿qué te parece si hacemos una oración y me gustaría más adelante seguir platicando contigo otros temas y poder llegar al pueblo que nos está escuchando en las redes sociales? Ha cambiado la tecnología y no queremos ser extensos porque luego la gente dice, ay, duraron 1 hora y me aburrieron, ¿verdad? Pero mensajes cortitos, ¿qué te parece si más adelante seguimos en estas pláticas? Pero ahorita Encantado. me gustaría hacer una oración. Y tú me dirás, pastor, pero pues yo soy el que necesito oración, o Valentín, yo también soy el que necesito. Pero la Biblia dice orar los unos por los otros. Entonces, Amén. ¿qué te parece si oramos por esos caídos, ¿verdad? Esa gente lastimada y que Dios levante también en nosotros a esos samaritanos, ¿verdad? Esos samaritanos que tengamos compasión de esta gente, ¿verdad?, que ha sido golpeada. ¿Me ayudas a orar, Arnulfo? Amén. Hacemos una oración, oras tú y luego yo y después nos despedimos eh, de los hermanos y amigos que nos están viendo. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor amado, esta tarde aquí, noche en Chicago, tarde en California, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos hablado con el pastor Valentín. Y te damos gracias por todas las cosas que tú nos has permitido vivir, Señor amado, sean buenas o sean malas, Señor. Sabemos que al final de cuentas tú haces que todo opere para Sí, bien, Padre, Señor. en el Y te nombre. damos gracias en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que tú eres bueno, Señor amado, y para siempre es tu misericordia. Y también en este momento presentamos delante de ti a cada pastor, a cada ministro, a cada hombre, a Sí, cada Padre, en mujer el que nombre. está, Señor amado, en una función ministerial, Señor. Sabemos que hay tiempos difíciles, sabemos que hay momentos de mucha soledad, a veces de mucho dolor. Te pedimos que tú extiendas tu mano sobre ellos, quien quiera que sea, donde esté, donde se encuentre, en cualquier país, en cualquier rincón del mundo, Señor. Extiende tu mano sobre ellos, fortalécelos, anímalos, levántalos, Señor Sí, amado. Padre, en el Hazles nombre. de ver que tú estás con ellos, que tú eres Sí, fiel, que Señor tú no los Jesús. has dejado, que tú no los has abandonado, Señor. Tu
palabra dice que aunque padre y madre te dejen, con todo Sí, Jehová te recogerá, gracias, Dios. con todo tú vas a estar ahí, Señor amado, aunque tal vez, amado Dios, el líder no esté ahí, pero tú estás ahí y tú eres fiel, Señor. Extiende tu mano sobre cada uno de ellos, sobre Gracias, cada Dios mío. pastor, sobre cada apóstol, cada profeta, cada Sí, evangelista, Padre. Dios mío, cada maestro. Sí, Señor. Extiende tu mano sobre cada uno de ellos, dales fuerza interior, dales Sí, esa Padre. energía en su ser interior, Gracias, Señor Dios. amado, que sus manos se fortalezcan, Dios mío, que sus Para la rodillas, que sus gloria de piernas cobren fuerza, Señor amado, que sean como el profeta, que se pongan de pie para que puedan oír la voz de Dios, el mensaje de Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos a cada uno Gracias, de Padre. ellos, a Sí, los que Padre. conocemos y a los que no Sí, conocemos, Padre, en el igualmente nombre. les bendecimos en el nombre de Jesús, que tú los llenes de tu Gracias, Dios gracia, de tu mío. fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe y los conduzca a toda la verdad, Señor. Oramos también por aquellas, Dios mío, por aquellas personas, hombres, mujeres, familias que están pasando por una situación difícil esta vez, Dios mío. Ellos han pasado por algo similar como este hombre, Señor amado, que enseña el libro de Lucas. Jesús. Extiende tu mano sobre ellos. Sí, Dios Padre. mío, sana las Sí, heridas, sana Señor, el en dolor, Cristo restaura Jesús. las cosas que se han Gracias, perdido, Padre. Señor amado. En En el el nombre nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias y extiende tu mano de sobre ellos, misericordia. que podamos ver, Señor amado, gente que nos escucha, Señor, gente que, Dios Gracias, mío, Dios pueda mío. ser consolada, animada, fortalecida, en el nombre de Jesús, Señor. En el Sí, nombre, hermano Padre. Valentín. Sí, también, Señor, pido por aquellos ministros, Señor, que estamos al frente de tu pueblo, Padre. Te rogamos que pongas esa misericordia, esa compasión y que podamos, Señor, hacer la voluntad de acuerdo a tu palabra, que podamos, Señor, hacer de acuerdo a eso que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. También pedimos por toda petición que se escribe aquí a través de las plataformas digitales, a través del Facebook, del YouTube, Señor, a través del WhatsApp. En el nombre poderoso de Jesús, rogamos por cada petición que en el momento en que se esté escribiendo la petición, tu pueblo reciba la sanidad, reciba el milagro, Padre. También te ruego por aquellos ministros, Señor, que han sido golpeados y lastimados, que tú restaures otra vez su llamado, su ministerio, Padre, que tú restaures el gozo que han perdido, Señor, que el diablo muchas veces le ha robado el mundo, el enemigo, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que esta programación y esta enseñanza llegue a aquellos que la necesitan, Padre, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, le pedimos, ¿verdad?, que comparta y también mande sus peticiones, nosotros estaremos orando y queremos, pues, Arnulfo, desearles un buen fin de semana desde Chicago y desde aquí de California, ¿verdad?, que nuestros hermanos y amigos, pues, los estaremos viendo en una próxima programación, pero nos despedimos. Amén. Gracias a todos. Tiene una petición, ahí póngala, estaremos orando. Y si quieren comentar algo, pues también, ¿verdad? Gracias y gracias por escucharnos, por sus comentarios. Dios los bendiga, hermano Valentín. Gracias por la invitación, es una bendición. Bueno, bendiciones a todos y lo esperamos aquí el día lunes en una nueva programación. Amén. Amén.